Bienvenidos a este podcast del análisis del libro Las Matemáticas del Amor. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo con estos podcasts del análisis del libro Las Matemáticas del Amor. Hemos recibido varios mensajes y varias sugerencias con base a los dos primeros capítulos que ya habíamos hecho. En este tercero vamos a aplicar algunos cambiecitos, entre ellos vamos a ir leyendo y a ir explicando las temáticas de lo que estamos viendo, para que así no sea como un bloque de lectura y un bloque de explicación, porque se tornaba un poco aburrido por lo que nos dijeron. Hoy no nos pudo acompañar María Isabel, pero por razones laborales, pero espero pues que para el próximo capítulo sí esté con nosotros. Entonces hoy vamos a analizar el capítulo 1. ¿Qué les parece si entramos en oración? Hoy les traje una oración súper bonita del Espíritu Santo que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja en mí, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda lo que es santo. Guárdame pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Esta oración es de San Agustín. Entremos entonces en materia. De las escrituras cristianas a las judías. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo vuelve tira lo viejo y se hace una peor rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los sobres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2, 21-22. Acabamos de leer uno de los versículos bíblicos que a mí más me gustan, precisamente por la connotación que tiene y aplicación para la vida. Este pertenece a uno de los evangelios sinópticos. Aparece un pequeño error en el libro donde dice que Marcos 21-22, pero Marcos solo tiene 16 capítulos, o sea que si miran bien es Marcos 2, 21-22, Lucas 5 del 33 al 39 y Mateo 9 del 14 al 17. Esos tres tocan el mismo tema de los odres viejos. Y precisamente me encontré una reflexión muy linda del Padre Pío. El Padre Pío, cuando hizo un análisis de este versículo, dijo lo siguiente: la lectura del Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre el valor de lo vivido y de lo aprendido. Sin embargo, la vida es dinámica y no debemos vivir en el pasado. Puede ser que nuestras experiencias han sido de gran felicidad o de mucho aprendizaje. Jesús nos dice hoy que todo lo que nos regala es nuevo, con aire fresco y renovado, con una nueva oportunidad para hacer las cosas. El Espíritu de Dios está en constante movimiento, no es estático, todo lo renueva, todo lo crea, inclusive en la iglesia. Siempre estamos llamados a caminar, a descubrir caminos de esperanza. Eso no quiere decir que la ley de Dios con el paso del tiempo queda obsoleta. No significa eso. La palabra de Dios siempre será vigente, hoy, mañana y siempre. Sin embargo, la manera de hacer las cosas sí cambian, sí responden a las necesidades propias del tiempo. Y en todos estos cambios está el Espíritu Santo que asiste, impulsa y acompaña. Jesús, el día de hoy, utiliza la parábola de los odres viejos y nos dice claramente que el vino nuevo se debe almacenar en odres viejos y el vino viejo en odres viejos. Nos invita a poner las cosas en su lugar. Y en el caso de nuestra vida, no centrar nuestra vida en el pasado, y menos cuando es tormentoso o de dolor. Padre Pío de Pietrelcina. Continuemos con la lectura. Cuando se realizan los códigos visuales de las películas de Hollywood se encuentran estos tres elementos de manera reiterada: un triángulo dramático de invencibles y sangrientos héroes a los que le daremos el código más por menos, yo valgo tú no vales, que luchen hasta derrocar a villanos malvados, código más por menos, con el propósito de salvar inválidas víctimas, código menos por más, yo no valgo tú sí vales. Una película en la que no haya salvadores de víctimas que vencen o destruyan a villanos es un documental educativo.
El interminable laberinto de intrigas entre estos tres protagonistas es lo que también hace que las telenovelas resulten tan atractivas y fascinantes a la imaginación del público. La relación más por más, yo valgo tú vales igual que yo, es aquella en la cual será la aceptación 100% mutua entre iguales. Las relaciones más por menos soy más que tú, eres menos que yo y menos por más yo soy menos que tú y tú eres más que yo. Son ardides de manipulación de relación yo-tú en busca de un propio beneficio y ajeno a la igualdad en la aceptación mutua. En las escrituras judías no existía una alternativa para resolver las situaciones límites de la maldad por fuera de los códigos dramáticos de Hollywood. Así leemos tramas bélicas de invencibles y salientes héroes código más por menos que derrotan a villanos sádicos malvados código menos por más para salvar a víctimas inocentes código menos por más. Bueno, analizando un poquito ahí lo del fragmento que estamos viendo del libro, la Biblia tiene héroes, pero es que estos héroes no son como los de las películas, no son héroes protagonistas, aquí el protagonista es Dios. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, carece como de todo tipo de narrativa audiovisual moderna, o sea, si lo comparan con el cine moderno, no es tan atractivo. Por eso me imagino yo que hay pelados que dicen, no, qué pereza ir a misa, no, eh, qué pereza vivir una vida cristiana, qué pereza estar con Dios, qué pereza eso. Pues claro, porque es que no tiene nada de lo que aparentemente para el mundo es emocionante. Pues no llega el superhéroe con una capa roja a acabar con un edificio y a destruir unos malos, ni llega un superhéroe o un soldado americano con una superametralladora y mata a todos los que están ahí que simplemente porque él es el que lo está haciendo. O llega un soldado con metralleta a acabar con todo lo que se encuentre y a matar a todos simplemente porque él es el gran héroe que llega a salvar a todas las víctimas o a cobrar venganza, que es lo que nos muestran en las películas de Hollywood. Sí, claro, uno en las escrituras judías veía a David, a Abraham, historias como las de Nehemías, las de Daniel, Esther, Pedro, Pablo, Esteban, Tomás, el mismo Jesús de Nazaret. Claro, esos son protagonistas dentro de la historia, pero el trasfondo del protagonista como tal siempre fue Dios. Continuemos entonces con la lectura. Ajenas a los códigos dramáticos, las escrituras cristianas se centran en el acontecimiento siempre ordinarios de la vida, sembrador, semilla, lámpara, moneda perdida, padre de 2 hijos, vino nuevo en cueros viejos y remiendos nuevo en vestidos viejos. Eventos cotidianos y rutinarios de la vida, sin ningún interés para un argumento cinematográfico. En esto radica la dificultad para entender el código más por más del Evangelio del Reino, pues se trata de una codificación distinta a la que series, películas y telenovelas nos han acostumbrado. Con la encarnación del Hijo de Dios se opera un cambio sustancial, tanto de la pedagogía de la relación de Dios con los seres humanos como en la manera de naturaleza de la tentación y el mal. Si el código contra el mal era su reducción más por menos por la fuerza bruta, ahora es con las claves del sermón de las bienaventuranzas, plataforma universal del reino de Dios. Entender la dinámica de este código será la respuesta para entender qué significa la redención o la salvación ofrecida por Jesús a toda la humanidad. Se trata de un cambio en el código de protección del ser humano contra el mal, de la fuerza física a la potencia de la plenitud de la vida en el espíritu, el amor a sí mismo igual que al prójimo que denominados códigos más por más. Si me amo a mí mismo más que al prójimo, me sitúan el código menos por más, el de los personajes de héroe y villano. Si me amo menos que el otro, estoy en el código menos por más, que es el papel de la víctima, el triángulo dramático. La gran mayoría de las películas de la actualidad son basadas en Shakespeare. Por ejemplo, si ustedes ven El Rey León es simplemente otra manera de ver Hamlet. Si ven la gran mayoría de las películas de amor tienen un trasfondo muy parecido a Romeo y Julieta. Entonces, son películas que planean un inicio, tienen un planteamiento, luego tienen un nudo lleno de peripecias, luego un desarrollo y un final. Esa es la lógica de la cinematografía. Entonces tenemos una película que tiene un principio, donde te muestran unos personajes, en el planteamiento te dicen qué está pasando con esos personajes, por qué les está pasando lo que está pasando, por qué el malo llegó a hacer lo que estaba haciendo, etc. Luego pasa una serie
de peripecias dentro de la película donde el malo se enfrenta con el bueno con el malo, hay secuestros, hay muertes, hay ataques, si es una historia de amor terminan, vuelven, hasta que al final hay algo que genera un desarrollo de todas esas peripecias, empiezan a desenvolverse en todos los nudos de la historia y siempre hay un pequeño final. Ese final casi siempre es el típico final que todos quedan emocionados y salen de la película diciendo, no, esa película me encantó, tengo que ir a verla, definitivamente tengo que volver a verla, esa película te la recomiendo. En fin, son personas que salen emocionadísimas del cine, pero en realidad lo único que pasó fue que manejaron todas tus emociones, pero son las emociones que tú vives al día a día. Simplemente te sacaron como de una pequeña realidad, te metieron a otra, sales emocionado, pero eso es una felicidad pasajera. En cambio, en la esencia de Jesús, el protagonista siempre vas a ser tú. Tú eres el del inicio. El personaje, los personajes de la historia tienen que ver con tu vida. Son los problemas que tú vives día a día. Los triunfos son tuyos, son tus éxitos. Y la salvación o el mensaje que te quiere dar Dios desde el principio siempre fue para ti. O sea, el protagonista de la historia siempre eres tú. Pero como nosotros no lo vemos de esa manera, nos parece que es aburrido. O a veces tenemos una sensación de que nuestra vida no es tan bonita ni tan agradable, o no nos sentimos merecedores de nada, y sentimos que, o vivimos que, nuestra vida es aburrida. O creemos que nuestra vida es aburrida. Por este cambio de la codificación, más por más, de la relación sana, yo y tú, que introdujo el mensaje de Jesús, en las escrituras cristianas no existen ya códigos de entregas épicas de héroes contra villanos que salvan o destruyen víctimas, como así los hay las sangrientas crónicas de las escrituras judías. No se trata de afirmar que unas escrituras sean mejores que otras, sino que, prescindiendo de su realidad y contexto histórico, se constata de manera consistente en las narraciones de las escrituras judías una violencia que no aparece en las cristianas, porque la presencia del código, más por más, del reino de Dios reemplaza cualquier código anterior para lograr la paz entendida como tranquilidad de las relaciones. El vino nuevo no se añeja en cueros viejos. En las matemáticas de Dios nos muestra lo siguiente, que más por menos es el héroe, más por menos también es el villano, los dos grandes protagonistas externos de la historia. Y las víctimas son menos por más, y no sé si notaron, en muchas películas y muchos libros, la parte de las víctimas uno lo asocia con uno mismo, o de cierta manera uno busca afinidad entre lo que le está pasando a esa víctima y a uno. En este caso, ese menos significa yo no valgo, y ese más, tú sí vales. Claro, toda esa narrativa viene desde la parte griega, cuando veíamos las historias de los griegos, cuando usted ves la Odisea, cuando ves las historias de Aquiles, de Perseo, de los dioses griegos. Uno ve grandes héroes que salvan a víctimas, matan demonios, normalmente son hijos de dioses como les estaba diciendo, o tienen poderes sobrehumanos como lo que le pasaba a Hércules. Pero todos esos héroes y todas esas historias son basadas en la lógica humana, nunca desde la lógica de Dios, todo es desde lo humano, lo terrenal, lo que usted puede palpar. En cambio, lo que Dios te propone es una relación de iguales, en el que solo se da en lo que Jesús te está explicando. O sea, es decir, es todo lo que para lo que sería Hollywood sería absolutamente antipopular. Son historias que son planas, porque no, por ejemplo, curarle los ojos a un ciego o poner a caminar a un paralítico, sí, bonito el milagro, pero no hay una gran peripecia, ni hay un superhéroe que llega y mueve su varita mágica y ¡fum! Y aparece un gran espectáculo de luces y aparece el milagro, ¿no? Jesús simplemente tocaba los ojos de alguien, o en el caso de uno de los ciegos que cogió saliva y se la puso en los ojos, a un paralítico lo hizo caminar simplemente diciéndole anda y camina, o a una persona que tenía lepra le dijo que has curado, tu fe te ha curado. Pues mire que son cosas muy lindas, pero que no son tan
cinematográficas como nosotros estamos acostumbrados a ver en las series de Netflix o HBO o yo qué sé. Lo que pasa es que, basados en esa lógica, eso exige que uno tenga una aceptación 100% del otro, o sea, que todos seamos iguales. Esa es la lógica de Dios, más no es la lógica de nosotros. Nosotros, si tenemos una clase social superior, nos creemos mejor que el otro. Si tenemos más educación, nos creemos más cultos. Nosotros estudiamos un poquito más de Biblia, ya nos creemos mejores católicos o mejores cristianos que otros. Si nosotros, yo qué sé, vivimos una vida sin vicios, nos creemos mejor que el que toma licor o el que fuma cigarrillo. Entonces es un choque el ego versus el ego. Eso no busca beneficios generales, sino que busca un beneficio personal. Entonces, eso son relaciones de ego, donde nos creemos mejores que el otro, pero Jesús nos dice, no necesito un choque de egos, sino que necesito que todos busquen una igualdad, que nadie esté por encima de nadie. Entonces, como reflexión nos queda que el héroe de la Biblia, sí, es invisible, es Dios, no usa capa, no destruye tanques de guerra con sus rayos que salen de los ojos. Es más como un antihéroe. O sea, si ustedes ven la vida de Jesús, es un antihéroe que todo lo perdona, todo lo soporta y todo lo ama, como dice en la 1 Corintios 13. En el libro del Génesis, claro, hay muchas analogías. Es un libro que tiene muchísimas analogías, que tiene una enseñanza muy diferente a la de Jesús de Nazaret, porque tiene la lógica en una época y en un lugar en donde fueron escritas. Por ejemplo, todos los escritos que se hicieron en el exilio babilónico, por ejemplo el de Noé. El escrito de Noé es del gran héroe que construye un barco y salva a los animales y evita, siguiendo las reglas de Dios, evita que el mundo se acabe, o que por lo menos la vida en el mundo se acabe. Entonces eso tiene un carácter, sí tiene un carácter educativo, pero es castigo. O sea, si te portas mal, mamá te va a dar castigar. O sea, si te enseñan, pórtese bien, porque si no, Dios lo castiga. Miren, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, miren, por ejemplo, las historias de Abraham. O sea, son historias en las que nos muestran un Dios castigador, un Dios que se enoja, un Dios que no propone nada diferente a si te portas mal, te voy a castigar. Como cuando la mamá le decía, si te portas mal, ¡pum!, tenga su palmada. Algo así. Pero la historia de Jesús es completamente diferente. Nos vino a decir a nosotros, si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Eso es algo demasiado salido de los libretos de Hollywood. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. No sin antes decirles que usted puede adquirir el libro de las matemáticas del amor en Nava Comunicaciones, en el teléfono 604-479-5079, y también pueden escribirle a Juan C. Villegas al correo códigodelreino@gmail.com. Bueno, entonces los dejamos. La próxima semana, si Dios quiere, los tenemos con otro capítulo de las matemáticas del amor. Chao, chao.